Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a la hora 22. Mucha satisfacción siento de recibir al doctor José Joaquín Puello por primera vez en este programa. Doctor, satisfecho, y estoy seguro que el televidente, que ya sabe que usted está aquí de visita en esta noche, se ha agradado al notar su presencia. Usted, doctor, es sanjuanero, pero en ese momento que usted nace, doctor José Joaquín Puello, y que se hace un joven, y de inmediato le hago esa primera pregunta, ¿qué lo motiva a usted a irse por la rama de la neurocirugía en un momento que lo que en República Dominicana teníamos era médicos generales? Bueno, ni siquiera había neurólogos en el país. Había médicos generales que hacían neurología, pero neurólogos propiamente no habían. Y gente que hiciera neurociencia, nadie, Gregory, absolutamente nadie. La historia es muy corta. Mis padres eran maestros, que en paz descanse los dos. Nos obligaban a leer libros desde muy temprana edad, desde los 10, 11 años. Yo recuerdo, Gregory, que yo leía El Quijote y me hacían repetirlo durante la comida. ¿Sus padres? Los capítulos del Quijote. ¿Su padre o su madre o ambos? Los dos. Los dos. Los dos, eran maestros los dos. Pero lo que voy es esto. En una ocasión papá me dio a leer un libro sobre la Primera Guerra Mundial. Lo voy a decir cómo se llama el libro. Se llama Cuerpos y Almas, de un gran periodista belga, de habla, bueno, belga, pero que hablaba sobre todo el holandés. Maxim van der Merwe es el nombre de ese gran periodista. Y escribió una historia real, pero novelada, sobre un neurocirujano que actuaba en la Primera Guerra Mundial. Y a mí me impresionó sobremanera. ¿En qué momento de su juventud o adolescencia usted estaba, académicamente hablando? Eso sería como los 12 años. Ya. O sea, yo estaría a los 12 años, yo estaba ya en el primer año del bachillerato, ya a los 12 años. Entonces, eso a mí me impresionó sobremanera. Y después entonces, papá insistía mucho en ese tipo de libros científicos y me dio a leer a Aldous Huxley, que bueno, es uno de los grandes libros más impresionantes que hay, sobre todo cuando un joven trata de introducirse en la ciencia. Y ahí aprendí de que rápidamente que era mi vocación. Papá no quería que yo estudiara medicina, no quería que yo estudiara agricultura, etcétera, siendo de San Juan de la Maguana. Sin embargo, él lo estaba junto con su esposa, su madre, sí, encaminándolo por el mundo de culturizarse, de las letras, los Correcto. libros. Y cuando le informé a los dos que quería estudiar medicina, ya yo había terminado el bachillerato un poquito después de los 16 años, entonces él me leyó la cartilla. ¿Qué decía esa cartilla a José Joaquín Puello? Sí, tú vas a ser médico, ya tú sabes a lo que tú te vas a tener. Cero fiesta, te van a llamar a todas horas, no te puedes negar, tienes que tratar con compasión a tus pacientes y tienes de que dedicarle toda la vida a estudiar. Me la leyó, oye, como si lo estuviera oyendo en este momento. Y eso que él le dijo en ese momento, ¿usted lo entendió, lo asimiló? Sí, pero no en toda su extensión, porque tú no conoces de la situación médica hasta que tú entras en el centro del huracán de un hospital. Entonces, cuando tú empiezas a saber de qué eso se trata. Y los estudiantes de medicina no se dan cuenta de lo que significa estudiar medicina hasta que de repente, en el tercer año, le llega aquel libro de este tamaño de medicina interna. Y uno dice, pero yo me voy a aprender en un año 2000 páginas de medicina interna. Bueno, no las aprendemos. Bueno, no todas, pero no las aprendemos. Entonces, una cosa es la parte, vamos a decir, teórica de cuando un muchacho quiere estudiar medicina, y lo otro es cuando ya él se introduce en los primeros escalones de la carrera. Son dos cosas totalmente diferentes. Esa es la razón, Gregory, por qué la gente
se va y hay un grupo de estudiantes de medicina que simplemente no siguen. Y obviamente cuando la carrera sigue avanzando y tú te das cuenta de lo que tú te enfrentas durante la carrera, te empieza entonces la duda. ¿Seré buen médico? ¿Yo podré resolver los problemas que me vienen? Y eso se incrementa cuando tú vas a la especialidad. Y en la especialidad, cuando ya mientras tú estás en la especialidad y tienes tu maestro encima de ti, todavía tú no entiendes totalmente qué es lo que te va a suceder hasta que sales de la especialidad y entonces viene el gran desafío, solo en el quirófano con una emergencia. ¿Qué hago? Ese es un tema. No hay ninguna carrera profesional que se equipare a la demanda que sobre un profesional hace el mundo de la medicina, a su modo de ver. Bueno, cada carrera tiene sus cualidades y calidades, de eso yo no tengo ninguna duda, pero la carrera de medicina es especial, realmente lo es. ¿Cuál es la razón? Que tú tienes que entender que si tú te equivocas en un cálculo, ese está en el papel, pero si tú te equivocas con un ser humano, eso puede significar la muerte o puede significar una incapacidad total para toda la vida. Doctor José Joaquín Puello, eso que usted acaba de mencionar es lo que se denomina mala práctica médica. Sí, bueno, está involucrado. Lo que pasa con este tema, es un tema sumamente delicado. Un médico puede fallar por omisión o por comisión. Bueno, por comisión es cuando la intención de dañar está presente. O sea, un médico que simplemente tiene un paciente, sabe que el procedimiento que va a hacer puede hacer daño y lo sabe y lo hace. ¿Por qué lo puede hacer sabiendo, teniendo ese conocimiento? Habría muchas causas. Quizás el juicio quirúrgico no es bueno o el juicio médico no es bueno y entonces voy a probar este medicamento sabiendo que no es el indicado, sabiendo lo que no es el indicado, pero lo voy a probar. Eso es por comisión, pero también, Gregory, está por omisión. Un médico puede iniciar un procedimiento o no iniciarlo porque no sabe lo que significa ese procedimiento. Entonces eso es por omisión. Ahora, lo que yo le enseño a mis alumnos, a los residentes, lo que yo le digo es lo siguiente. La única manera que usted puede amortiguar esa situación de la omisión es poniéndose al día todos los días, subrayo, todos los días de los avances de la medicina. En términos prácticos te voy a dar el número. Cada 17 segundos hay una noticia médica importante. Todos los días, a las 24 horas. ¿Podemos ponernos al día los médicos, vamos a decir, de manera cotidiana? No. Pero sí podemos hacer un ejercicio. ¿Cuál ejercicio? Sencillo. Usted llega a su casa por la noche, ya usted terminó de trabajar, dedique 2 horas. Porque ahora, con este pequeñito aparato, toda la información llega a través de este aparato. Además, Gregory, es gratuita. Ya. No hay que pagar. Entonces, ¿Y cuál es la fuente para verdaderamente un médico actualizarse correctamente? Claro, hay varias. Unas que son grandilocuentes, por ejemplo, qué sé yo, la biblioteca de la UNESCO, por ejemplo, pero también la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, pero también hay la posibilidad de que uno pueda acceder a las grandes revistas médicas científicas que tienen nombre y apellido. Entonces uno accede ahí a través de este aparato y es gratuito, o sea, uno no tiene que pagar un solo centavo por ello. Ahora bien, ¿cuál es el consejo? Bueno, que todos los días, el joven médico recién graduado se siente en su casa, terminó de cenar y dedíquele usted 1 hora y media a leer
por dónde anda la medicina moderna. Y el médico que tiene una experiencia de 20, de 30 años, que tiene nombre, ¿qué hacer? ¿Ya esa experiencia sustituye esa capacitación? No, la experiencia se acumula, pero la experiencia de hoy probablemente no te sirva para el futuro. ¿En la medicina? En la medicina. Porque la medicina es dinámica, cambia de un día para otro. Lo que hoy fue un gran medicamento y un gran procedimiento, mañana no lo es. Yo te voy a poner un ejemplo. Salió hace apenas unos meses un medicamento para el Alzheimer que se llama Aducanumab. ¿Qué ocurre? Se probó, parecía que iba a funcionar y ahora resulta que no. Sale otro y ese nuevo medicamento que se llama el Lecanemab para el Alzheimer, ahora sabemos que realmente no es lo que esperábamos, a pesar de que ya se está usando y que puede producir secuelas en el cerebro de un ser humano. ¿Cómo se llama ese medicamento? Ese es el Lecanemab. Entonces, lo que no hay duda, y este es el consejo a los jóvenes médicos y a los médicos en general, hay que estar encima todo el tiempo de los nuevos descubrimientos y la nueva tecnología. Ahora te voy a dejar un tema de pasada, ¿no? Incluyendo la inteligencia artificial. También, doctor. Incluyendo la inteligencia artificial, que nos puede servir de mucho, pero también puede ser un elemento que distorsione la práctica médica. Porque la medicina sigue siendo un arte, sigue siendo un arte. Lo que una computadora nunca va a entender es cómo nosotros nos manifestamos frente al paciente que está contigo a solas en un consultorio. El gesto del paciente, tú te imaginas cuando te está mintiendo, hay preguntas que tú le haces que la computadora no va a poder entender. Entonces, ese tipo de relación médico-paciente no me lo estoy inventando yo. Aquí en esta pequeña cabeza nuestra de los seres humanos, con esos millones de neuronas, hay unas neuronas que se llaman neuronas especulares, que son las neuronas que me comunican, a ti y a mí nos comunican telepáticamente. Entonces, yo siento, de alguna manera, yo siento lo que tú me estás diciendo y hasta dónde tú vas a llegar con los síntomas que tú me estás narrando. Una computadora no puede entender eso. La computadora es algo muy sofisticado porque ha sido alimentada para eso. Y es algo que yo he dicho una y otra vez, y este es un tema de discusión. Bueno, en la práctica médica profunda esto no se discute. El cerebro humano no tiene nada que ver con las computadoras. El cerebro humano es otra cosa, totalmente diferente. Porque el cerebro humano reacciona dependiendo de los estímulos que recibe. Una computadora reacciona de acuerdo a la alimentación que se le dio, pero el cerebro humano no. Y además, el cerebro humano prevé lo que va a pasar, a veces con años de antelación. Toda la información que le llega a un ser humano, toda la información que le llega, el cerebro la acumula y muchos años después esa información va a salir simplemente para precaver lo que te puede pasar como ser humano. Es como una premonición. Y por otro lado, el cerebro humano tiene una función que no la tienen las computadoras, que se llama metacognición, pensar en pensar. Metacognición, pensar en pensar. La metacognición es pensar en pensar. Eso solamente lo tiene el cerebro humano. Es el único órgano, y vamos a decir la única máquina que piensa en pensar. Una vez tú tienes el estímulo dentro del cerebro, el cerebro entonces empieza a pensar sobre eso. Y a veces no te da la respuesta inmediatamente, te la da 1 año, 2 años, 3, 4 años después. Ahora bien, en la práctica diaria, en la vida diaria, ¿cómo yo le pongo el ejemplo a los estudiantes? Yo les digo, miren, ustedes van a salir a comer, a cenar con su novia o su esposa. Sí. Y ella dice que quiere espagueti y tú dices que tú quieres pescado. No, esa decisión el cerebro la tomó hace tiempo. No fue en el momento que tú la verbalizaste. El cerebro pensó eso, probablemente meses o semanas atrás.
que ese día o en un futuro inmediato o mediato tú ibas a comer pescado. Entonces, en ese sentido, el cerebro es único, único. Además, todos los impulsos que llegan al cerebro en un momento determinado no es un impulso único, son impulsos que nosotros le llamamos en neurociencia en paralelo. O sea, te llegan estímulos que viajan por todo el cerebro en paralelo y el cerebro, dependiendo de dónde llegue, toma entonces la decisión. Y las computadoras no pueden hacer eso. ¿Y por qué, doctor, o qué determina que un cerebro sea más eficiente, más objetivo, más acertado que otro cerebro? Un hombre de una edad, otro de una edad similar. ¿Dónde viene esa diferenciación? Que un producto sea más eficiente que el otro, hablando del cerebro. Sí, bueno, tiene mucho que ver con la conducta aprendida. De ahí entonces es la conclusión obvia que la gente se la debe estar imaginando. Depende de la educación. Por eso es que la escuela es tan importante. No es solamente para aprender matemáticas y que el núcleo de una célula se comporta de tal manera o que el cálculo diferencial debemos conocerlo o la trigonometría. No. Es que la educación es lo que realmente hace que el cerebro, que es una máquina realmente poderosa, adquiere toda esa información y la va almacenando poco a poco y entonces crea códigos. El cerebro tiene códigos y códigos que lo utilizamos todos los días, todos los días. Un ejemplo de ello, el sueño. Si no dormimos, no hay forma de que el cerebro funcione. No hay forma. Hay gente que dice que no duerme, es verdad. Dicen que no duermen, pero el cerebro sí duerme, se llaman los microsueños. Entonces, tercera parte de nuestra vida estamos dormidos y durante esa tercera parte de nuestra vida el cerebro está en plena actividad con todas sus neuronas, los 100.000 millones de neuronas, simplemente codificando la información, guardando la información, porque el cerebro tiene donde guardarla. Ya. Mire, doctor José Joaquín Puello, yo quiero hacerle esa misma pregunta, pero refiriéndome a los galenos, a los médicos. ¿Qué determina, en sentido general podría decirse, que un médico se destaque, sea más eficiente que otro médico de la misma área, en la misma preparación académica? ¿Dónde, a su juicio, está esa diferencia? Que hay unos que se destacan más que otros. Sí, tiene que ver también con el sistema de conducta aprendida. Durante el periodo esencial que tienen los estudiantes de medicina, de su preparación, depende mucho de la información que ellos reciben. Se depende mucho de eso. Ahora, hay informaciones, ahora mismo en la medicina moderna, hay informaciones, Gregory, que yo no las viví en mi formación, y lo digo claramente. Por ejemplo, yo no recuerdo haber tenido clases de genética que me enseñaran lo que yo sé ahora. Yo no recuerdo haber tenido clases de inmunología que yo las conozco ahora. Yo nunca pasé por eso. Yo no recuerdo haber tenido las clases de la utilización de las tecnologías modernas computacionales. Tampoco lo tenía. No teníamos tampoco el conocimiento pleno de hasta dónde había llegado la bioquímica. Ahora lo tenemos. Entonces, en el transcurso de los años, las herramientas que le llegan a un médico en formación no tienen nada que ver con las herramientas que nos enseñaron a nosotros hace 60 años. Aquí en secreto te voy a decir que yo acabo de cumplir 60 años de graduado. Mire qué bien, doctor, 60 años de graduado. Pero yo te puedo decir que los estudios de nosotros, de mi promoción, estoy hablando a principios de la década del 50, los estudios de anatomía descriptiva y la anatomía del cuerpo humano, miología, osteología, etcétera, eso era algo que sí importa, hoy ya no tanto. La medicina ha cambiado de una manera que a 180 grados, que lo que nosotros estudiamos aquella vez
apenas nos sirve ahora. Y ese es el cambio grande que ha dado la medicina. Y si vamos a las ciencias neurológicas, te puedo afirmar ahora mismo, como si fuera una sentencia, la especialidad que más ha progresado en los últimos 10 o 15 años es la neurociencia. ¿Y se le debe a quién? Al presidente Bush. ¿Por qué? Al presidente Bush. Porque él fue el que tomó la decisión a finales de 1998. ¿Qué tipo de Bush padre? Bush padre. ¿Qué decisión tomó? La decisión de la década del cerebro, lo que él llamó el brain decade, la década del cerebro, que luego los otros presidentes lo siguieron, el propio Obama lo siguió también, y eso lo hizo que avanzara más rápidamente. Pero en todo ese trayecto de la medicina empezamos a ver cosas que antes nosotros simplemente ni nos imaginábamos. El descubrimiento del genoma humano. ¿Sabe la gente que nosotros conocemos el genoma en este momento de todos los seres vivos de la Tierra? De todos. Wow. Y que no nos diferenciamos. Va a posibilitar, tengo entendido, que el desarrollo de la auscultación del genoma humano, la ampliación de la longevidad, algo que ya hemos venido logrando a nivel mundial, incluido República Dominicana. Sí, esa teoría del envejecimiento es interesante. Hay un pez. Hay dos peces, uno que vive mucho tiempo y uno que casi no vive nada. El salmón vive muy poco. Pero hay un pez que puede vivir por generaciones, casi es inmortal. Entonces, ese es un pez que en este momento está siendo estudiado, es un pez de color azuloso, simplemente para saber por qué vive tanto tiempo y no envejece. Un pez que si pierde una aleta, vuelve la regenera. Y la regenera inmediatamente, lo que quiere decir que el factor de crecimiento de las células de ese pez, de alguna manera, el día que nosotros sepamos exactamente cuál es el intríngulis, la parte interna, cómo decodificar ese fenómeno, de esa biología, el hombre pudiera pensar en hacerse no inmortal. ¿Qué planteamos hoy día? Lo que planteamos hoy día es, o mejor dicho, la meta que se tiene es que el hombre pueda llegar a los 130 años. A partir de ahí no sabemos qué nos deparará el futuro, pero ahora mismo la ciencia biológica, neurobiológica, está trabajando para que el cerebro humano pueda llegar hasta los 130 años de edad. Wow. No sé si la piel quedará igual, ¿verdad? Porque vienen las arrugas. ¿No? Parece, y es un piropo a usted, doctor, el televidente, y la televidente hablará igual que yo, de que usted empezó a hacer algún tipo de uso de esa, porque usted se mantiene físicamente muy bien. Y le hago una pregunta en torno a eso. Hace muchos años, en compañía, que ya personalmente lo hemos hablado, yo acompañando a Corporán de los Santos, que fue mi familiar, íbamos al Estadio Olímpico en las madrugadas a correr, a hacer jogging. Sí. Y usted, yo recuerdo, le daba 32 vueltas a la pista de Chevron, años 1979, 80. Sí. ¿Eso le ha ayudado a esa lozanía que yo le manifiesto? No, gracias por el piropo, pero es interesante porque tiene mucho que ver, la longevidad tiene que ver mucho con el medio ambiente, tiene que ver con la nutrición, no hay ninguna duda. Bueno, te puedo decir el célebre aforismo de Hipócrates. Hipócrates decía que mientras más ancha es la cintura, más corta es la vida. Oh. Lo dijo hace más de 2000 años. Y hoy día nosotros sabemos que de lo que hablaba Hipócrates era realmente del gran consumo de azúcares, el de comer vegetales, de eso era que él hablaba. No lo sabía, simplemente lo intuía. Y él veía que los obesos se morían más rápidamente. Y por eso ese célebre aforismo de Hipócrates. Y ahora sabemos que cuánta razón tenía Hipócrates. Una chanza de esa época, creo que la puedo decir, Rafael Corporán y yo fuimos, tú lo sabes, grandes amigos. Él corría, es verdad, y corríamos juntos y lo hacíamos. Lo único que él tenía era que después que salía de correr,
iba y se daba una panzada Sí. de un desayuno. Muy enorme, cierto, sí, muy cierto, para compensar toda esa energía que perdida. había perdido. Y usted, en el caso específico suyo, ya sin chanza, su condición de estudioso de la medicina, de científico, le ha permitido asistir a su organismo físicamente. Usted recibe ayuda de su conocimiento. Usted hace alguna, ingiere algún tipo de medicamentos o costumbre en base a la capacidad suya médica para su cuerpo. No, realmente, a medida que tú vas entrando en edad, obviamente que algunos de los parámetros médicos empiezan a, vamos a decir, a distorsionarte. Tu presión arterial tiende a subir, aumentas un poco de peso. Y yo creo mucho en el justo medio. El justo medio, lo que San Francisco de Sales decía, que era la herramienta para la felicidad. Estar siempre en el justo medio de las cosas, no ser demasiado extremista. Ahora, el ser humano depende mucho de la genética. La gente a veces me pregunta, ¿y qué es un gen? Yo te voy a decir en una frase, un gen es un elemento biológico cuya única función es transportar las proteínas a la célula. Esa es su única función. Entonces nosotros los seres humanos dependemos del equilibrio genético que tenemos. Obviamente, hay personas que van a nacer con una distorsión genética. De ahí la importancia del genoma. Porque en este momento que tú y yo estamos hablando, en este preciso momento, hay enfermedades que nosotros podemos, y te voy a mencionar una, que nosotros podemos tratar genéticamente y curarlas. Hay enfermedades que pensamos que simplemente la gente se iba a morir y que ya no quedaba otra solución. Específicamente en niños hay una enfermedad que se llama es una enfermedad de la médula espinal, que los músculos se atrofian. Bueno, se descubrió el gen que la produce. Entonces tú puedes interferir con ese gen y curar a ese niño. Entonces se abre un espacio increíble en la medicina moderna del tratamiento genético de las enfermedades. Y el genoma humano, eso es lo que nos va a producir ahora. Ahora nosotros empezamos realmente a transitar ese camino del tratamiento genético de las enfermedades. Y la otra enfermedad que era mortal hasta hace un par de años, la hemofilia, ya no. La hemofilia se cura genéticamente. Entonces, fíjate cómo la medicina ha ido de menos a más. Y cada día los médicos estamos enfrentándonos a enfermedades que antes creíamos que eran totalmente imposibles de curar, pero ahora tenemos tratamientos a la mano. Y ese es un tema interesantísimo hoy día en la medicina, sobre todo en la neurodegenerativa, en Alzheimer, Parkinson, etc. Bien, vamos a hacer una breve pausa, doctor José Joaquín Puello. En breve retornamos en la hora 22. Interesante conversatorio que estamos sosteniendo en esta noche. Me agrado de estar compartiendo en esta noche con el doctor José Joaquín Puello, eminente médico dominicano, gran ciudadano, del que todos nosotros nos sentimos agradados de compartir nacionalidad. Doctor José Joaquín Puello, usted en el primer segmento hablaba en un determinado momento de genética. Sí. Quisiera saber, su prole, sus hijos, ¿algún hijo o hija ha seguido los pasos de ser doctor o doctora? Un nieto. Ah, un nieto. Sí, se acaba de graduar de médico. Sí. ¿Y cuál rama él
irá a aplicar? Bueno, lo he discutido mucho con él. Quería que hiciera ciencias neurológicas, pero él tiene gran habilidad manual y se ha decidido por la ortopedia. Ya. Se llama Oliver, es el hijo de mi hijo Yuri. Doctor, usted nos habló de su graduación acá en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero su complemento, su preparación fue en el exterior, sobre todo en Inglaterra. Así es. ¿Qué lo motiva a usted a viajar y por qué ese país? Esencialmente, para mi época, habían 3 países que los médicos dominicanos de mi época, estoy hablando tempranamente en la década, muy tempranamente en la década del 60, bueno, inmediatamente después que matan a Justicia en Trujillo, o queríamos ir a Estados Unidos o a Francia, que tú sabes que Francia tiene una tradición increíble en medicina, o a Inglaterra, por muchas razones, entre ellas que grandes científicos británicos habían descollado en la medicina por años. Mira, Gregory, cuando yo llegué a Inglaterra, esto fue tempranamente en la década del 60, Oxford, que fue donde yo estudié, tenía más premios Nobel que lo que había tenido Francia en toda su historia. Solamente la universidad. La universidad. Entonces, obviamente que los médicos dominicanos jóvenes de aquella época teníamos puesta nuestra mirada, y esto quizás, digo, no es un autohalago, es así pensamos en la excelencia, ir a un sitio de excelencia donde la ciencia tú la vieras a cada paso, en cada habitación que tú entrabas. En el hospital donde yo estudié, me daba hasta vergüenza porque me sentaba a hablar con un profesor y de repente alguien me decía que ese profesor había sido un premio Nobel en fisiología, otro había sido un premio Nobel en bioquímica. Entonces tú te sentías pequeñito de ese tamaño. Entonces, cuando tú vas a ese tipo de universidad, por ósmosis, tú te introduces en la verdadera ciencia, la ciencia moderna, por dónde anda, etcétera, y te hace un gran efecto. Y esa fue la razón por la cual me fui a estudiar. Aquí el consejo es que si uno lo hace, uno tiene que estar enfocado las 24 horas del día. No hay tiempo para más nada. Ahí no hay tiempo para fiesta, no hay tiempo para perder el tiempo. Realmente uno tiene que enfocarse. A los estudiantes que se van afuera, esos años, 5 o 6 años de entrenamiento de posgrado, usted tiene que estudiar todos los días. Y si su compañero se acuesta a las 12 de la noche estudiando, usted se va a acostar a la 1. Es la única manera que uno puede adquirir esa cantidad de conocimientos que te están dando y que tiene un tiempo limitado. En la especialidad tú nunca pasas más de 5 o 6 años. Entonces hay que aprovecharlo y olvidarse de los demás. Es la única manera que uno puede adquirir un nivel de excelencia en la profesión. Y ese es un consejo que yo le doy a los jóvenes que ya se van afuera a estudiar. Nosotros en República Dominicana vemos, sobre todo aquí en la capital de la República, en Santiago de los Caballeros, que contamos con centros médicos muy modernos. El mismo sector público ha tenido muchos avances. Sí, así es. Solamente tenemos que empezar por mencionar la ciudad sanitaria, que más adelante tocaremos ese aspecto. Entonces, vemos esas grandes clínicas, eso en el aspecto privado, que uno conoce que son grandes inversiones y se entiende que es como empresa un ente de producción rentable. Y en lo que a mí resulta un poco llamativo, usted que ha tenido todas las posibilidades, por sobradas razones, de ser un empresario de la medicina, hasta donde tengo entendido, usted no es dueño de ninguna clínica, ni de ningún edificio, ni de ningún centro de imágenes. ¿Lo ha pensado en el pasado? ¿Pudo haber sido empresario de la medicina?
No, nunca me pasó por la mente, realmente no. Pero tampoco critico al que lo hace. Yo creo que la medicina privada ha hecho su aporte en la medicina nuestra, porque la medicina pública ha tenido falencias importantes. Y falencias importantes porque el sistema de medicina pública tiene que ser, Gregory, universal. No puede ser solamente una parte de la población. Para que la medicina pública llegue hasta donde tiene que llegar, tiene que incluir a toda la población, de suerte y manera que ese dominicano o esa dominicana que tiene apenas un día de nacido, cuando se le da el acta de nacimiento, ahí mismo se le debe dar la tarjeta de la seguridad social, que permita que ese ser humano va a poder ser atendido sin tener que sacar dinero de su bolsillo por los impuestos que pagan sus padres. Entonces, de eso se trata. Y en los países donde eso ha ocurrido, esos países simplemente se han catapultado hacia una medicina de alta eficiencia. Es el caso de Italia, es el caso de la misma Francia, el caso de Inglaterra. En Estados Unidos pasó algo interesante, y es que hay un porcentaje de la población que puede llegar por los 16, 20 millones de personas que no tienen seguro médico. Y qué curioso, siendo una de las potencias mundiales. Ahora, en la medicina, en la práctica de la medicina moderna y el servicio que se le da a la población, la palabra universal debe ser subrayada. Que usted se dedique a la medicina privada, no lo critico. Es una cuestión de criterio. ¿Y para qué usted vino al mundo? Usted quiere ser empresario médico, séalo. Hágalo bien, hágalo con ética, hágalo moralmente. Trate de que los procedimientos se hagan de acuerdo a los cánones de la medicina. Pero los médicos como yo, que hemos dedicado la mayor parte de nuestra vida, te voy a decir algo ahora, a la medicina pública, bueno, esa es una decisión. Yo he pasado más tiempo en un quirófano que lo que he dormido en mi casa. En mi vida. ¿Comprobable eso, doctor? Comprobable. O sea, ¿usted lo ha comprobado? Comprobable. Yo tengo más horas en quirófano que lo que he dormido en mi casa. Wow. Y ni hablar del hospital. Yo he pasado más horas en las cuatro paredes de un hospital público que lo que he estado en mi casa. Es un sacerdocio. Bueno, es un criterio, es un criterio. No, yo realmente no, el que no lo haga no lo critico. Yo creo que cada cual hace con su vida lo que entiende que debe hacer. Ahora, en mi caso, yo tengo muy claro, y lo digo, y esto no es un autohalago, Gregorio, esto es lo que yo he pensado toda la vida. Yo creo en Dios, yo soy cristiano, yo creo que Dios le da a uno opciones y tú eliges, porque a fin de cuentas, al final de nuestras vidas, para los que creemos en Dios, vamos a responder por nosotros mismos. Muy cierto. Tú no vas a responder por mí ni yo por ti. Muy cierto. Entonces, de eso se trata también. No quería traer el criterio religioso en este momento que estamos hablando de ciencia, pero es así, y el que no cree en Dios, bueno, también tiene opciones en la vida, y usted decide cuál de ellas usted va a escoger. Lo que yo sí pienso es que tiene que haber un común denominador, Gregorio. El común denominador tiene que ser ético, tiene que ser moral, porque de lo contrario no hay forma de que por lo menos yo, no hay forma de que una nación crezca, se desarrolle de manera formal y a favor del bien común, a menos que prime la moralidad y la ética. Eso tiene que ser, es como el lenguaje, como la identidad de los pueblos. La identidad de un pueblo es el lenguaje y la cultura. Entonces, igualmente, en el comportamiento de los pueblos, Gregory, tiene que haber una plataforma, y esa plataforma tiene que ser una plataforma ética y moral. De lo contrario, ese pueblo desaparece. Y te voy a decir, y se lo dejo a la gente de tarea, que lea a la gente al gran filósofo irlandés, a Arnold Toynbee, inglés. Toynbee estudió 20 civilizaciones. ¿Cuál fue el común denominador de la destrucción de 20 civilizaciones, incluyendo la romana?
la falta de ética y de moral. Eso destruyó las civilizaciones. Entonces, esa es una experiencia que los grandes historiadores y los historiadores y los grandes sociólogos que manejan la historia mucho mejor que nosotros, el común denominador de los seres humanos, nos dicen eso. Las grandes civilizaciones desaparecieron cuando la ética y la moral desapareció, independientemente de la religión, que por cierto, la gente no sabe que ahora mismo que tú y yo estamos hablando, en el mundo ahora mismo hay 100.000 religiones, 100.000. 100.000. 100.000 Wow. religiones, 100.000. Pero obviamente nosotros que somos cristianos en esta época, en este mundo occidental, creemos que es la única, ¿no? Hay 100.000 religiones. Y en el mundo médico, doctor José Joaquín Puello, escuchándole con unos criterios tan definidos en ese aspecto, ¿qué encamina a un médico a transitar por el camino y el criterio de la ética y la moral? En una palabra. Pues mejor todavía. No, compasión. Compasión. No hay otra. ¿Y cómo se desarrolla, cómo se adquiere la compasión? Y las bases neurofisiológicas de la compasión, y hablábamos hace unos minutos tú y yo fuera de cámara, del altruismo, están dadas por el cerebro. Es el cerebro que nos dice. El cerebro nuestro es que nos dice. Tú no tomas la decisión, el cerebro te dice. ¿Cómo es el mecanismo que el cerebro utiliza? Ese es un tema interesantísimo porque no hay un centro del altruismo, ni hay un centro de la compasión. Usted me decía fuera de cámara, en el intermedio, de que el altruismo es una condición cerebral. Es una condición cerebral. Nunca había escuchado esa expresión. Claro, y es una condición cerebral que tiene que ver con un sistema que tenemos nosotros en nuestro cerebro que se llama el sistema de recompensa. Y puede ser de diferentes maneras. La recompensa normal y corriente de un trabajador que simplemente maneja una máquina es que le paguen y quiere hacer su trabajo bien. Pero tu cerebro también te puede llevar al otro sistema de recompensa. El económico. Sí. Bueno, aparte del económico, que si tú salvas una vida humana, tu cerebro reacciona inmediatamente. Y entonces hay una serie de sustancias que se llaman neurotransmisoras que entonces fluyen de una manera increíble dentro del cerebro y las conocemos, algunas. Son cerca de 1.500, nosotros conocemos unas 12 o 13 nada más. Y ese sistema de recompensa hace que el cerebro se sienta bien. Entonces es un problema no, es una acción puramente neurofisiológica. Digo algo personal. Esto me ha pasado muchas veces. En los pocos éxitos que yo haya tenido como cirujano, he salido del quirófano, he operado a un ser humano, viene un familiar, me agarra las manos y me dice, Dios se las bendiga. Esto le ha pasado a muchos cirujanos, y los que me están oyendo saben qué hacen. Cuando te agarran las manos y te dicen que Dios se las bendiga, le doy las gracias, el sistema de recompensa que tú tienes, eso te eleva a la estratosfera, porque tu cerebro dice, salvaste una vida humana. Entonces, de eso se trata también, que hay una base neurofisiológica del altruismo, del uno darse al prójimo, hay una base neurofisiológica, y es el sistema de recompensa del cerebro. Y entiendo que ante una situación como esa manifestación de una persona hacia ustedes, cuando toman ese gesto de asirle las manos, es una especie de alimentar la capacidad de eficiencia de ustedes. Bueno, es un estímulo. Un estímulo, ese es el término. Es un estímulo. Un estímulo. Y eso obviamente entra dentro de ese mecanismo neurofisiológico que tenemos todos los seres humanos. Cuando tú llegas a la casa cansado de trabajar y tu esposa te da un beso y te dice, qué bien te veo, ya, sistema de recompensa, o sea, te está reconociendo lo que tú eres como ser humano. Y todo eso, lo que pasa es que la gente en este trajinar de todos los días y que estamos sometidos a tantas luchas y tantas situaciones, etcétera,
El cerebro humano tiene que estar en modo recompensa todo el tiempo, porque es la única manera inclusive que tú puedes vencer el estrés. Cuando tú tienes 18 horas operando y has terminado de operar y te llega un accidentado, tú no te puedes ir a la casa, por más cansado que estés. Entonces ahí funciona tu sistema de recompensa. Tú sabes, tu cerebro sabe, no tú, tu cerebro sabe que si tú salvas a ese ser humano, tú vas a tener la recompensa y el cansancio se te va. Entonces fíjate que todo esto es el cómo uno debe conocer cómo es que este pequeño órgano funciona. Tú sabes que el cerebro solamente pesa unos 1.500 gramos nada más. El cerebro pesa poco, pero es el órgano que nos decide todo por nosotros. Además, lo he dicho eso muchas veces, tu cerebro y el mío y el de los camarógrafos nunca volverá a existir, nunca, nunca. Es único, cada cerebro es único. Es irrepetible. Es irrepetible. Nunca más. Las computadoras no. Tú puedes clonar la computadora, pero yo no te puedo clonar. No hay posibilidad de clonarte. Doctor José Joaquín Puello, en República Dominicana, ¿hacemos buena medicina? Sí, hemos mejorado. Ha habido una mejoría, para ponerlo sin ser muy exagerado, exponencial. Nuestros médicos están mejor preparados. Tanto los que trabajan... ¿Con referencia a qué en el tiempo ese crecimiento? 50 años atrás. Yeah. Nosotros hemos dado un salto exponencial, no hay ninguna duda. Tanto en la medicina pública, los médicos que trabajan en hospitales, a quienes yo les rindo un gran homenaje, como igualmente los médicos que trabajan en la medicina privada. Ha habido realmente un salto cualitativo, por así decirlo, Gregorio. Y la población debe sentirse contenta de que nuestros médicos son cada vez mejores, porque nuestros profesores no es que sean mejores que aquellos, es que tienen más conocimiento. Realmente se han introducido a la medicina moderna. Quizás no podemos tener toda la tecnología que se tiene en un país súper desarrollado, pero hacia allá vamos caminando hacia allá poco a poco. Y en tecnología, ¿cómo usted nos cataloga si hubiera un rating, un ranking? ¿Estamos en tecnología avanzados? Sí, hemos avanzado. No estamos en el número 10, por supuesto, en el tope, pero nosotros hemos avanzado. Yo pondría que en tecnología nosotros andamos ahora mismo por un 7, por un número, para decirlo en términos aritméticos. Entonces, República Dominicana ha avanzado médicamente, no hay ninguna duda. Hay, doctor, una figura que en el sistema de salud de República Dominicana no se ha implementado en la medida que está establecido y que debía ser. Son los centros de atención primaria. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Dios mío, tú has puesto el dedo en la llaga. Esa es vamos a decir, esa es la tarea más importante que nosotros tenemos por delante, atención primaria. Por múltiples razones, solamente te menciono uno. Esa es la puerta de entrada a la medicina. Eso nos va a ahorrar miles de millones y de millones de pesos dominicanos si nosotros lo hacemos. Vamos a descongestionar los hospitales y entonces los hospitales podrán hacer una labor mucho más efectiva que la que están haciendo en este momento. Y es una tarea pendiente del gobierno que sea, no solamente del gobierno que sea. Finalmente, doctor José Joaquín Puello, ¿tiene usted idea de cuántas consultas, cuántos pacientes ha atendido en sus 60 añitos de graduado? Sí. Yo tengo en mi haber, yo debo pasar ya de unos 300,000 pacientes. Usted acaba de decir 300,000. 300,000 personas que yo he visto de manera formal, la mayoría de ellos en el hospital, obviamente, que es donde yo más veo, pero en récord, sí. Eso yo lo calculo por los récords que tengo privados y los que tengo en el hospital. Se ha visto mucha gente realmente en estos años. ¿Ha escrito o piensa escribir algún libro? Sí, yo tengo escrito algunos
pequeños cuadernos, sobre todo en neuroanatomía. He hecho un libro de medicina naval y tengo pendiente hacer un cuaderno de neurocirugía sobre mi experiencia de vida como neurocirujano. Wow, me reservo a uno para ir a Cuesta a comprarlo. A comprar. Doctor José Joaquín Puello, agradezco que haya estado con nosotros, no conmigo, con nosotros. Yo he sido el intermediario de muchas personas que al verlo se han identificado con temas que le he puesto para que usted los expanda, los dé a conocer en este interesante conversatorio en la hora 22. Gracias por su visita. Gracias a ti, Gregor, la verdad que sí. Bien, señores, el doctor José Joaquín Puello, eminente médico de la República Dominicana, prestigioso ciudadano dominicano, ha estado con nosotros hoy día en la hora 22. Hasta mañana.